¿Quiénes escribieron los evangelios? ¿Cuándo los escribieron? Tras 20 años de investigación, Fernando Conde ha encontrado la solución a este enigma. No hay ningún escrito que pueda hablar de Pablo o de cristianos antes de Nicea. Eusebio de Cesarea era historiador, era maestro del conocimiento, amigo de Constantino e historiador. Tiene obras de historia y escribió la historia eclesiástica, que era como la nueva historia metiendo cristianismo. Y claro, metieron ahí en la historia a cristianos y metió persecuciones de cristianos y le endilgó a Nerón el haber perseguido cristianos. Nerón no persiguió a ningún cristiano porque sencillamente no existían. Y hay que ver, cuando hay una noticia de estas, hay que ver quién es el primero que da la noticia y qué credibilidad tiene. Y el primero que dio la noticia, si no me equivoco, de las supuestas persecuciones de Nerón, fue o bien Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, o bien 4 falsificaciones que hicieron, interpolaciones, a Tácito, Suetonio, Plinio el Joven y Flavio Josefo. O sea, que además de escribir obras falsas a seres inexistentes, cogieron 4 obras reales y las interpolaron y metieron referencias a Jesús, y creo que alguna de ellas era a Nerón también. Pero son falsificaciones. Y se sabe porque no hay ningún texto datado como Dios manda, por métodos científicos, que no sea la opinión de un señor, que diga que son anteriores al año 320, por ejemplo. Los años se contaban en tiempos de Constantino como primero de Constantino, segundo de Constantino, tercero de Constantino, cuarto, quinto, etc. Eso originaba algunos problemas porque podía ocurrir que un emperador muriera el 1 de junio. Y entonces el 1 de junio, ese año, por ejemplo, pues el padre de Constantino murió en mayo del año 306. Entonces ese año era el X de Constancio Cloro. Pero en mayo se puso su hijo de emperador. Entonces ya pasaba a ser el primero de Constantino. El mismo año era, no sé cuántos, el 20º de Constancio Cloro y el primero de Constantino. Esto era así. Y así fue siguiendo hasta que el año con Justiniano, que murió el año 565, cuando estaba ya cerca de su muerte, ordenó que a partir de su muerte los años se contaran no por el primero del emperador reinante, sino de cuánto tiempo llevaba que nació Cristo. Y le encargó a un monje que se llamaba Dionisio el Exiguo, porque era muy bajito, le encargó que calculase cuántos años hacía que había nacido Jesucristo. Entonces este hombre empezó a calcular, pero por esto que te acabo de decir, pues se equivocó en una fecha que no sabemos si son 4 o 7 años. De forma que no calculó bien toda la sucesión de emperadores en estos 565 años. Y cuando se murió Justiniano, no antes, o sea, con Justiniano fue el último que se contaron los años primero, vigésimo de Justiniano. Cuando se murió Justiniano, ya dijo, estamos en el año 565 después de Cristo. Pues a partir de ahora, 566, 567 después de Cristo. Esto fue con Justiniano. Y lo dice todos los historiadores, está en Wikipedia y esto es así. O sea, esto no me lo he inventado yo. Sospechas de que era un invento desde los primeros librepensadores del siglo XIX. Tengo un artículo en la web, que yo hablaremos de la web, donde hablo de los que han sospechado, viendo los egipcios, los textos egipcios, los que han sospechado que no era tal, que no había, que no era histórico, que era copia de textos egipcios. Pero eso es una minoría, como yo también soy una minoría. La mayor parte de la gente todavía cree, aún hoy en día, que efectivamente pues que Jesucristo existió y los apóstoles y los mártires y todas las cosas estas. O sea, la falsificación está muy bien hecha. Eusebio la hizo muy bien. Luego veremos que colocó trampas para que se viera que era falsificación. Pero esas trampas pues no se han descubierto hasta este libro. Y en él las pongo. Eusebio era un maestro, se daba cuenta de que la religión que iba a fundar Lactancio era mucho menos precisa, exacta, acertada, verídica y de ayudar al ser humano que lo que ya estaba antes, el conocimiento griego. Y entonces puso trampas en los textos que él escribió. Y puso 3 trampas. Yo reconozco que un fruto de investigación
tiene su dificultad de explicar, pero vamos a ver si la gente puede entender. Hay 3 pruebas que están escritas. No hay 2 personas que escriban igual un libro o una carta. Si yo cojo a 10 personas y les digo, oye, escribid cada uno 10 cartas. A vuestra madre pidiéndole un préstamo porque no tenéis dinero suficiente. A vuestro jefe para pedirle un permiso extra. A esta persona para decirle esto, otra. Escribid 10 cartas, cada una de un folio, y a mano. Y escriben los 10 cartas, 100 cartas. Ahora revolverlas y ahora dármelas y dejarme unos días para analizar esas cartas. Estoy convencido de que por una serie de... Hay muletillas que se usan y que no te das cuenta de que las usas. Formas de argumentar e ideas fuerza, eso en los evangelios, que son perfectamente localizables y que pertenecen a la mentalidad del autor. Y yo sabía que mentir por escrito o decir algo que no es así por escrito es una cosa muy peligrosa, porque ahí está el escrito. Entonces, las pruebas todas son los propios textos, los propios capítulos de los evangelios. O sea, que no hay ninguna cosa ajena. Y entonces, las pruebas son las 2 etapas de redacción con ideas opuestas. Acrósticos que dejó Eusebio en todo lo que él escribió para que se viera que todo era obra de la misma persona. Con las letras en un verso de una estrofa se compone, pues, no sé cuánto Rojas Torrilla es el autor. Y así se sabe que ese verso es de Rojas Torrilla o de quien sea. Eso es un acróstico. Y luego está el tema de las estructuras, que es un tema un poco complicado de explicar. ¿Cómo se escribía en la antigüedad? Y entonces resulta que Lactancio escribía con unas estructuras muy complicadas y muy difíciles de hacer, y escribió con la misma estructura para todos los autores que falsificó. Y eso era un fallo garrafal. Entonces, entre las 2 etapas de redacción, los acrósticos de Simón, de Eusebio, y las estructuras iguales y difíciles de todos los autores, son 3 pruebas demoledoras de que todo proviene de 2 manos nada más. Hace muy poco he escrito un artículo y lo he puesto en Facebook, porque ya están algunos propietarios de papiros, no diré que arrepintiéndose, pero reconociendo que la forma que han tenido de datar esos papiros, datar entre comillas, no es correcta. El papiro P52, ni ninguno de los P's anteriores y posteriores, ninguno está datado por métodos absolutos de datación. Y eso, que se diga, bueno, es que no sé si es el P52, es muy pequeñito y no se le puede aplicar carbono 14. Vale, de acuerdo. Pero porque es un papiro pues más pequeño que esto. Más pequeño que esto. Entonces sí, al P52 no se le puede aplicar el carbono 14. Pero en la colección Bodmer y en la colección Chester Beatty hay libros enteros de hojas y hojas y hojas de papiros con unos márgenes magníficos, y hoy en día hace falta, me parece que es la cantidad de papiro que tiene el tamaño de una cabeza de alfiler para hacer una datación por carbono 14. Entonces, de los márgenes se puede coger para datar 100 veces la colección Bodmer, pero no se coge. ¿Por qué? Yo ya sé por qué. Porque en todas las dataciones por carbono 14 que se han hecho y que no se dicen, está el año 310 dentro del intervalo de datación. Y claro, es mucho más cómodo decir que es del siglo II o del siglo III. No, es del siglo IV. Eso sobre el P52. En Facebook, en mi Facebook, tengo un artículo sobre el P52 precisamente. Muy reciente, con lo último que ha aparecido por ahí fuera. La paleografía sirve para lo que servía en origen, para entender los procesos de redacción, cómo fueron cambiando con el tiempo y tal y cual. Sí, vale, estupendo. Igual que la diplomática. Pero de ahí a pretender datar un papiro, un documento, por el tipo de letra, es que eso blanquea todas las falsificaciones. Por ejemplo, la donación de Constantino está reconocido que fue una falsificación hecha por el Papa X en el siglo, pues no sé si era el siglo VII, y la hicieron con letra del siglo VII, pero era una falsificación y no la había hecho en el siglo IV, y en el siglo XIV se reconoció que era una falsificación. El usar la letra para decir que esto es de tal siglo, porque tiene la letra de tal siglo,
anula y hace buenas todas las falsificaciones. ¿Se entiende? Sí. Okay. Porque si yo tengo escritos del siglo XIX, si yo del 1800, si yo hago un escrito ahora con letra del 1800, ese escrito es del 1800, no, es del siglo XXI. Yo puedo imitar la letra. Y los escribas antiguamente eran auténticos profesionales que podían perfectamente y sabían imitar letras de siglos anteriores. Y cuando se hizo una falsificación, ¿con qué letra se escribiría? ¿Con la letra del siglo IV? ¿O un libro que era del siglo II con la letra del siglo II? Me parece que la respuesta es obvia. Ajá, claro que sí. Con letra del siglo II. Por eso la paleografía no puede pretender datar. Es un timo, simplemente. Es un timo. Investigadores independientes, que no tengan nada que ver con el aparato oficial, que estén investigando la historicidad de Jesucristo, ya digo, desde el siglo XIX con los primeros librepensadores ingleses. Y hoy en día hay bastantes, no sé, pueden ser 10. En Estados Unidos, en Italia, en España hay otro, el doctor Yogari Puyol y yo. Cada cual empleamos un método distinto. Y hay un grupo de estos que les llaman los mitistas, que es lo que han llegado a la conclusión de que Jesucristo es un mito porque cumple con todas las condiciones de los mitos de Hércules, Dionisos, Demeter, Mitra, etc. Y por tanto, pues es otro mito más. Eso es un tipo de prueba. Yo he ido, en cambio, por el análisis de los textos de los evangelios, en griego, y ahí he encontrado pruebas documentales, que me gustaría poder exponer alguna, a ver si se entiende. Las pruebas son 3. La primera es 2 etapas de redacción. Es decir, que no está escrito el texto por un autor, como se dice, por Santiago, sino que hay 2 autores distintos con ideas opuestas. Vamos a ver entonces la carta de Santiago, que es un ejemplo de lo más sencillito para poder ver esto. Bueno, esta es lo que yo digo que es la primera redacción, de la primera etapa de redacción de la carta de Santiago. Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídela al que la da, Dios, a todos, generosamente y sin reproches, y la tendrá. Nadie tentado diga que por Dios soy tentado, porque Dios nada malo procura ni tienta a nadie. Todos somos tentados por nuestras propias concupiscencias, halagados y arrastrados. Bueno, vamos a dejarlo aquí, con esto simplemente. Hay más, por supuesto, la carta es más larga, pero vamos a ver esta primera parte, que va a tener que recordarla el lector. Vamos a ver cómo fue añadida y se convirtió en otra cosa distinta. Se convirtió en esto. ¿Se lee bien la letra? Repito, el versículo 5. Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala al que la da, Dios, a todos, generosamente y sin reproches, y la tendrá. Esto era el primer trocito, la primera frase de la versión original. Pero esta versión fue interpolada, añadida. Y la carta empieza así. Después del saludo del primer versículo, dice: tened amplio gozo, hermanos míos, cuando encaréis tentaciones diversas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia consigue una obra completa, para que seáis perfectos y plenos y nada os falte. El interpolador tenía que encajar con esta frase del versículo 5. Si alguno de vosotros está falto de sabiduría. Entonces, para que yo lo que le llamo aterrizaje, que es que él dice, y nada os falte, y así luego sigue, si alguno de vosotros está falto. Sí, falto, encaja y parece que es todo seguido. Luego dice, pídala al que la da, el texto original. Y ahora viene el interpolador y tiene que despegar de este texto y dice, pero pídala con fe, sin dudar. De forma que entonces este texto añadido parece que es continuación perfecto del versículo 5. Cuando acaba, tiene que encajar con el versículo 13 que dice, nadie tentado diga que por Dios soy tentado. Y entonces lo que hace es que cuando va muy dichoso el hombre robado, bla, bla, bla. Y así, tentación, tentado, encaja todo y parece que todo es del mismo autor. En el original, el versículo 14 decía,
todos somos tentados por nuestras propias concupiscencias, halagados y arrastrados. De ahí tiene que despegar el interpolador y dice, siempre la concupiscencia tras concebir engendra pecado, consumado el pecado surge la muerte. Es decir, que concupiscencias se repite para que parezca que es todo continuo. Esta es la forma de interpolar un escrito. Es decir, coincidir unas palabras para que todo parezca que está hecho, estoy queriendo reducirlo, pero no me obedece demasiado. Bueno, pues entonces voy a dejar de compartir. Bien, entonces se entiende cómo hay dos autores distintos con mentalidades distintas con lo que he explicado, o no se entiende del todo. Porque Eusebio de Cesarea era historiador, y además era una persona cultísima y era posiblemente la persona más erudita de su tiempo. Era amigo de Constantino, por eso Constantino lo llamó. Bueno, pues él sabía perfectamente que los historiadores no se ponían de acuerdo a la hora de enjuiciar una misma etapa histórica. Porque los historiadores, los escritores de entonces y los que podían editar sus libros, prácticamente se creían, bueno, pues el don Dios, por tener capacidad para escribir y además para editar libros. Entonces se dejaban llevar de sus filias y sus fobias y ponían mal al que les caía antipático y ponían bien al que les caía simpático. Entonces él sabía que no coincidían los historiadores. Hacerlos coincidir hubiera sido un error, porque se hubiera visto sospechado que todo venía de la misma mano, y por eso le dijo a Lactancio que introdujera modificaciones, que no le importara cambiar las cosas, porque de esa forma era como se escribían realmente las historias en aquella época. Y prueba de que lo hizo muy bien es que ha durado 17 siglos la falsificación sin ser descubierta. O sea, que eso no se puede poner, no se puede decir que es, no puede ser, si difieren, tiene que ser de personas distintas. El engaño ha durado 17 siglos. Yo empecé estudiando antes de la primera investigación, es decir, en el año, pues al principio, en el año 92, para separar en los evangelios lo que tenía de conocimiento y que era, porque yo veía que había cosas verídicas, ciertas y digamos, verdaderas, de lo que eran barbaridades y tonterías, por ejemplo, los milagros. Pues entonces yo saqué unos instrumentos filológicos, como eran las muletillas que empleaba cada autor, lo que he dicho antes, las formas de argumentar, que le llamé modus operandi, las ideas fuerza que inculcaban, los inicios de los capítulos, las longitudes de las frases, las multitudes virtuales, porque los romanos no dejaban que se formaran multitudes, y así, no recuerdo todo de memoria, hasta 13 instrumentos filológicos para poder separar lo que escribió el bueno, yo decía, el bueno, el autor veraz y verídico, honrado, y lo que escribió el cuentista. Y entonces, con eso, conseguí llegar a un original de Marcos y a un original de Juan, que se parecen muchísimo a lo que luego, con el método actual de las firmas y las dobles redacciones, he podido demostrar que es así. Es decir, que hay un método filológico que está explicado en la web, en tesis, en el apartado tesis. El primero es método filológico. Y ahí explico y aplico a 2 o 3 escritos las formas que yo, los instrumentos que puse en marcha y el fruto que dieron de poder saber cuál era Marcos original y Juan original. Ese es el método filológico. Atención, yo no soy filólogo, yo soy ingeniero. Con ganas de saber realmente lo que pasó, se pueden averiguar bastantes cosas. Si sabes griego, saber griego es imprescindible. Y como muchos investigadores no lo saben, pues entonces no han podido llegar a donde he llegado yo.